Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, vamos a hablar de lo que es diabetes y su manejo. Es importante definir lo que es enfermedades crónicas no transmisibles antes que nada. Son enfermedades de larga duración cuya evolución es lenta generalmente. Estas enfermedades representan una verdadera epidemia, dice, que va en aumento hoy en día debido al envejecimiento rápido de la población y también debido al modo de vida actual que se lleva, ¿verdad? Que más abarca lo que es el sedentarismo y la mala alimentación. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? Tenemos enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes, ¿sí? Son causas de mortalidad en el mundo, ¿sí? Estos cuatro grupos principales abarcan las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Hoy nos toca hablar de diabetes, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las enfermedades crónicas no transmisibles? Ausencia de microorganismo causal, factores de riesgos múltiples. Hay una latencia prolongada, larga duración con periodos de remisión y recurrencia, ¿sí? El paciente se agrava, se vuelve prácticamente a curar y después vuelve otra vez, ¿sí? Importancia de factores de estilo de vida y el ambiente físico y social. Consecuencias en la salud del paciente, por ejemplo, minusvalías físicas, mentales, que van en un periodo de largo plazo, ¿sí? ¿Cómo se puede prevenir, verdad? Es importante también, ¿verdad? Modificar estilos de vida que nosotros vivamos. Por ejemplo, los hábitos o estilos de vida saludables se tienen que llevar para mejorar, ¿verdad? Esta situación a nivel mundial. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Para poder prevenir es importante, ¿verdad? Enfocarnos en los factores de riesgos, trabajar en ellos, ¿sí? Estos son algunos factores que influyen en la aparición temprana de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Y de la que hoy vamos a hablar también, que es la diabetes, ¿sí? El consumo del tabaco, consumo perjudicial del alcohol, ¿verdad? Régimen alimentario insalubre, que habla de la alimentación que estamos llevando, ¿verdad? Alimentos pobres en frutas y verduras y prácticamente es aumento de las comidas chatarras, ¿sí? La inactividad física también y la vida sedentaria que hoy en día se lleva. Esto favorece lo que es sobrepeso y obesidad. También favorece la presión arterial elevada, aumenta los niveles de glicemia en nuestra sangre, ¿verdad? Aumenta también los valores de lípidos sanguíneos, ¿sí? Lo que es el colesterol aumentan en nuestra sangre. Cuando hay más de un factor de riesgo, hay más probabilidades de que el paciente padezca una enfermedad crónica no transmisible, ¿sí? Otro factor de riesgo es la obesidad también en la mujer, ¿sí? La obesidad, tanto en el varón como en la mujer, ¿verdad? Es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Esta, este factor de riesgo muchas veces en la mujer, ¿en qué afecta? En la mujer afecta, por ejemplo, causando, ¿verdad? Cáncer de diferentes tipos, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer de útero, ¿sí? Puede causar infertilidad en la mujer también, cuando hay problemas en la producción de las hormonas también, ¿sí? La mujer es también prácticamente la que más consume medicamentos, fármacos, por ejemplo, anticonceptivos, analgésicos, antimigrañosos, ansiolíticos, antidepresivos, que son medicamentos que muchas veces emplea para dormir, ¿verdad? Y esto favorece también a la obesidad, ¿sí? El consumo excesivo de este tipo de fármacos favorece a la obesidad y el sobrepeso. El tabaquismo y el alcohol, ¿en qué afecta, verdad? En la salud de estos pacientes.
Bueno, el paciente, ¿verdad? Que fuma, ¿verdad? Tiene 6 a 8 veces más probabilidad, ¿verdad? De padecer las enfermedades crónicas no transmisibles que citamos nosotros anteriormente, que son las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, ¿sí? Lo que causa esto, el fumador, ¿verdad? Pasivo, ¿verdad? Tiene mucho más riesgo de estas enfermedades, pero también afecta a aquellos fumadores pasivos, ¿sí? El fumador activo y el fumador pasivo prácticamente. El que fuma en sí y también el que lo inhala. Los alrededores también se ven afectados, pero en menor proporción. Ambos se ven afectados y pueden presentar factor de riesgo de las enfermedades crónicas. En cuanto al consumo del alcohol, ¿sí? Afecta lo que es el cerebro y también algunos órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? También sabemos que al consumir el alcohol, ¿verdad? Nosotros también traemos otros problemas como la violencia familiar, violencia interpersonal, accidentes fatales de tránsito podemos ocasionar, ¿verdad? Si consumimos al volante, ¿verdad? También el consumo del alcohol frecuente está asociado a comportamientos de alto riesgo, por ejemplo, un sexo no seguro y también el abuso de otras sustancias psicoactivas, ¿sí? Por ejemplo, el que consume alcohol muchas veces también tiende a consumir otras sustancias ilícitas, como las drogas. ¿Qué hacer? ¿Cómo nosotros podemos trabajar, verdad? Mejorar nuestra situación a nivel mundial, ¿verdad? Y disminuir las enfermedades crónicas. Primeramente, los padres tienen que educarse, ¿sí? Los padres tienen que ser ejemplos, ¿sí? Para sus hijos, ¿sí? Esa vida sedentaria que llevan los padres, tienen que modificarlos. También limitar las horas que los niños dedican a la televisión, dice, un ejemplo, ¿sí? Computadora y videojuegos. Hay que limitarlos en vez de ocuparles mucho tiempo a los niños, ¿verdad? En la televisión, la computadora y videojuegos. Hay que darles algunas tareas dentro del hogar, ¿sí? Y tiene que ser, si vamos a darle la televisión, la computadora o videojuegos, como prácticamente premio o estímulo nada más, que tiene que ser menos de 2 horas por día, ¿sí? No todo el día ocuparlo en eso, ¿sí? No fumar y limitar el consumo del alcohol, una actividad física diaria de por lo menos 30 minutos, los 5 días de la semana, ¿sí? Todos los días, una caminata es lo ideal, ¿verdad? Por lo menos una caminata. Beber mucha agua a lo largo del día. 2 a 3 litros de agua por día debemos de consumir, ¿verdad? Disminuir el consumo de alimentos que tienen alto contenido de azúcar y estos muchas veces hay que reemplazarlos con alimentos como, por ejemplo, las que son saludables, cereales, frutas, verduras, ¿sí? Hay que disminuir la cantidad de sal en la dieta, ¿sí? Y otra cosa importantísima, no olvidar lo que vendría a ser el desayuno, ¿sí? No omitir el desayuno. Tenemos que sí o sí desayunar, es importante, nuestro cuerpo mismo nos pide lo que es la glucosa, ¿verdad? El cerebro empieza eso. Entonces, al iniciar el día tenemos que sí o sí desayunar, un buen desayuno también, ¿sí? No comenzar un desayuno con alto contenido tendría que ser de grasas en este caso, y ni comidas chatarras. Evitar también estar sin comer durante largas horas, hacer pequeñas meriendas con alimentos saludables, ¿sí? Hay que evitar un día entero o medio día estar sin comer, ¿sí? Porque esto va a afectar a nuestro cuerpo, a nuestra salud a la larga, ¿sí? También nos insta, ¿verdad? Que nosotros en pequeñas cantidades, ¿verdad? En nuestros cortes, ¿verdad? Realicemos lo que son las meriendas, ¿verdad? Yogur, frutas, eso sí no tiene horario, entonces se puede una media mañana, a la tarde de nuevo, ¿verdad? Entonces, tratar de reemplazar eso, en lugar de comer en exceso las comidas chatarras, tratar de comer saludable, ¿sí?
Y también es importante, antes de hablar de la diabetes, conocer las 5 comidas diarias, ¿sí? El buen desayuno, la media mañana, almuerzo, merienda y la cena, ¿sí? La cena tiene que ser más liviana también. No olvidar la merienda y media mañana es importante las frutas entre eso, porque eso nos ayuda, nos estimula, ¿verdad? Para que nosotros podamos comer la cantidad suficiente nada más, no comer en exceso después, ¿sí? Y hoy quisiera hablar de lo que es diabetes. La diabetes es una de las enfermedades crónicas que está presente a nivel mundial, ¿verdad? Se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en la sangre, ¿sí? Es una enfermedad crónica que no se cura, pero tiene un seguimiento y también un tratamiento adecuado para las personas que, que al pie de la letra lo siguen, ¿verdad? Esto lo que favorece es a evitar complicaciones en el paciente y también ayuda a llevar una vida normal en el paciente con diabetes, ¿sí? Si uno lo trata. ¿Cuáles son las causas? La causa es la siguiente. La glucosa es un azúcar que proviene prácticamente de la digestión de los alimentos, ¿sí? De los carbohidratos, más bien, ¿verdad? Circula este en nuestra sangre y es utilizada en nuestro organismo, ¿verdad? Como fuente de energía. La causa de la diabetes es la alteración de la producción de esta hormona, que es la insulina. Esto está secretada por el páncreas y funciona como una llave que facilita lo que es el pasaje de glucosa desde la sangre a los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Cuando hay baja producción de insulina, tenemos el problema de la diabetes, ¿sí? Tipos de diabetes más frecuentes. Tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, cuando no hay producción de insulina, por lo tanto el organismo no cuenta con la llave que permite abrir la puerta de entrada de glucosa a los tejidos. Entonces, el paciente diabetes tipo 1 comúnmente es el que tiene deficiencia de insulina, ¿sí? Aunque ocurre también a cualquier edad, dice, comúnmente se presenta en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? En general ocurre antes de los 30. En las edades tempranas ocurre lo que es la diabetes tipo 1 y su tratamiento requiere lo que es una alimentación saludable, ¿verdad? Y también inyecciones de insulina, ¿sí? El paciente con diabetes tipo 1 muchas veces a temprana edad tiene y necesita inyecciones de insulina de por vida, ¿sí? Se da en el 10 a 15% de todos los casos de diabetes, ¿sí? Y muchas veces se presentan en prácticamente, si un familiar tuvo, ¿verdad? Eso trae mucho la genética, ¿sí? Tenemos la diabetes tipo 2, ¿verdad? Es la forma más común que hoy en día observamos. Mayor cantidad de gente tiene la diabetes tipo 2 hoy en día. Suele comenzar después de los 30, ¿verdad? Y esta enfermedad se observa en cada vez a personas más jóvenes y adolescentes. ¿Por qué? Porque va relacionada al sobrepeso, la obesidad, la mala alimentación que nosotros llevamos, la vida sedentaria, ¿verdad? La poca movilidad que se realiza, la falta de ejercicio, ¿verdad? Y esto prácticamente hace que exista una, una adecuada producción de insulina, ¿sí? No hay, se produce la insulina, sí, pero no lo suficiente, ¿sí? Y se da en el 85 a 90% de los casos. Mayor cantidad de personas tienen diabetes tipo 2 hoy en día. Tenemos también la diabetes gestacional que se da durante el embarazo prácticamente. Es, se tiene que detectar a tiempo y tratar también porque es un riesgo de morbimortalidad neonatal y también está presente muchas veces de 10 a 15 años después de un embarazo, ¿sí? Se tiene que tratar una vez que uno tiene durante el embarazo. ¿Cómo se presenta la enfermedad? O sea, ¿cuáles son los signos y síntomas que tiene la diabetes?
Esto es prácticamente una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Y a veces cuando se presentan aparecen los siguientes síntomas, ¿sí? Tendencia a infecciones en la piel, ¿verdad? Que muchas veces tiene que requerir antibióticos, ¿verdad? Aumento de la sed en el paciente que llamamos la polidipsia, pérdida de peso, ¿verdad? Polifagia, que cuando el paciente come en cantidades excesivas los alimentos, aumento de la producción de orina, que es poliuria, tenemos la sequedad en la boca y el cansancio, que es astenia, ¿sí? Aquí podemos visualizar de nuevo por medio de imágenes la poliuria, el paciente que orina mucho, ¿verdad? Polidipsia, sensación excesiva de sed, que no se da en las personas normales, ¿verdad? Cansancio y somnolencia. El paciente tiende a estar cansado durante el día. Reducción de la agudeza visual también y pérdida de peso. Aquí vemos en otros términos, ¿verdad? Lo que es irritabilidad también podemos observar, náuseas y vómitos. Y aquí están los términos médicos, ¿verdad? Polifagia, que es prácticamente el incremento en la cantidad de las comidas, ¿verdad? Uno come de más. Polidipsia, aumento de sed. Poliuria, aumento de orina. Y la astenia, que es el cansancio frecuente del paciente con diabetes, ¿sí? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, esto se tiene que prevenir prácticamente con estilos de vida saludables, ¿sí? Antes que nada, número uno, hay que mantener un peso corporal saludable, ¿sí? Controlarlo nuestro peso. Número dos, hacer ejercicios regularmente, como expliqué, una caminata diaria por lo menos de 30 minutos todos los días de la semana es recomendable para la salud. Comer más frutas y verduras y hortalizas, ¿sí? Evitar lo que vendría a ser, en este caso, tantos carbohidratos, ¿sí? Cuatro, disminuir el consumo de azúcar. Y cinco, aumentar el consumo de fibras. En este caso, fibras son las verduras, ¿sí? Las verduras de color verde, ¿verdad? Prácticamente son buenas, ¿verdad? En fibra y ayudan a la digestión. Aquí les puse otros ejemplos, ¿verdad? Como aumento del consumo de frutas y hortalizas, evitar alimentos de alto contenido en sodio, dice, ¿sí? Y nos cita, ¿sí? Tenemos que evitar, ¿verdad? Consumir demasiados fiambres, embutidos, aderezos, ¿sí? Esto se puede consumir, ¿verdad? Pero no todos los días, ¿sí? Esto casualmente nada más tiene que consumir. Realizar 5 comidas diarias, como las que yo he citado, ¿verdad? El desayuno, en la mañana, almuerzo, merienda y cena. Mantenga su presión arterial en los rangos normales, ¿sí? Y también los lípidos sanguíneos. Los niveles de colesterol en nuestra sangre tenemos que mantenerlos en el rango, ¿sí? Si es usted fumador, hay que abandonar el hábito de fumar, ¿sí? Cuidar el cuerpo y evitar el sobrepeso. Eso solamente con el ejercicio y un poco de alimentación. Actividad física por lo menos 30 minutos diarias. Y aquí nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, algunas actividades que se puede realizar. Utilizar escaleras, ¿sí? En vez de ascensor, ¿verdad? Tratemos de utilizar las escaleras, ¿sí? Las caminatas, la zumba, los bailes, ¿sí? El, todos los deportes abarcan lo que es actividad física. Y una educación continua sobre la diabetes, ¿sí? Cuando uno tiene diabetes o un familiar tiene, entonces tratar de estar, ¿verdad? Estar ahí presente y tratar de recordar siempre al paciente con diabetes lo que es bueno y lo que es malo para la salud, porque o si no, vuelve a recaer el paciente y solamente perjudica a sí mismo, ¿sí? Pilares de tratamiento. Hay 4 pilares fundamentales. Un plan de alimentación saludable, actividad física,
tratamiento farmacológico. El paciente diabético va a requerir tratamiento farmacológico. En algunos casos va a requerir inyecciones de insulina, ¿sí? Y en otros casos va a requerir lo que son las pastillas para la diabetes, los hipoglucemiantes se les conoce, ¿sí? Tenemos una educación diabetológica también, ¿sí? Que es importante, ¿verdad? Una buena educación, ¿verdad? Con el endocrinólogo vendría a ser el especialista, ¿verdad? Que trata la diabetes. Entonces, consultar con el especialista. Si nosotros no tratamos a tiempo, no nos cuidamos, ¿verdad? Puede existir complicaciones en la diabetes, ¿sí? Muchas complicaciones, como por ejemplo el aumento, ¿verdad? De azúcar en nuestra sangre, que denominamos hiperglucemia, ¿sí? La hiperglucemia sostenida y sin tratamiento puede dar lugar a las siguientes complicaciones, ¿verdad? De órganos. Puede dañar lo que es los ojos, los riñones, el corazón, las arterias, los pies, ¿verdad? La piel, ¿verdad? Del paciente. Otra complicación de la diabetes es el coma diabético. ¿En qué caso se da el coma diabético? Se da en ambos extremos, ¿sí? ¿En cuáles extremos? Cuando los niveles de azúcar están demasiado altos o los niveles de azúcar están demasiado bajos. En ambos extremos se puede dar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay niveles muy altos de glucosa, más de 600, más de 200, más de 300, ¿sí? Existe la hiperglucemia, ¿sí? Esto si no es tratado, ¿verdad? Que también se le conoce como hiperosmolar hiperglucémico, que muchas veces se da más en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿verdad? Puede llevar a un coma diabético. El paciente puede tornarse hasta inconsciente, ¿sí? Y ir a parar a un hospital. Eso nos quiere decir. También el coma diabético se puede dar por cetoacidosis, sed descontrolada, dice, ¿sí? O cuando disminuye de manera brusca los niveles de azúcar en nuestra sangre. A eso denominamos hipoglucemia, ¿sí? En estos casos también se puede dar, y esto se da más la hipoglucemia en los diabetes tipo 1, ¿sí? Diabetes tipo 1 no hay producción de insulina, dijimos, ¿sí? Entonces ellos más propensos tienden a bajar, ¿sí? A bajar de golpe muchas veces. La cetoacidosis diabética es una complicación también frecuente en los pacientes diabéticos, ¿sí? Cuando ocurre la cetoacidosis aparece la hiperglucemia, hipercetonemia y también acidosis metabólica en el paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas del paciente con cetoacidosis diabética? Poliuria, náuseas, vómitos, dolor abdominal y también se ven alterados los leucocitos, ¿sí? Aparece lo que es la leucocitosis. Es un aumento, ¿verdad?, en el número de células de glóbulos blancos en nuestra sangre, ¿sí? Aumento de glóbulos blancos en nuestra sangre, prácticamente es la leucocitosis, ¿sí? Eso es común muchas veces cuando hay presencia de infección o inflamación en el paciente. Aumentan nuestros glóbulos blancos. Entonces, está avisando ya que algo no anda bien en el cuerpo, ¿sí? Si no hay un tratamiento oportuno, el paciente puede llevar a deshidratación, letargia, somnolencia, coma y muerte, ¿sí? Si nos llevamos al paciente rápido a un hospital. ¿Cómo se trata a un paciente con cetoacidosis? Al paciente con cetoacidosis con fluidos o electrolitos, ¿sí? Solución salina normal, por ejemplo, el cloruro de sodio al 0,9%, ¿verdad? El suero normal. También es importante que sepamos otros términos como la hipoglucemia. Hipoglucemia es cuando aparece lo que es las glucemias inferiores a 50 miligramos por decilitro, ¿sí? Cuando disminuye la producción del azúcar en nuestra sangre, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la hipoglucemia? ¿Sí? Muchas veces hay error en la prescripción de medicación
Consumen en exceso los hipoglucemiantes, por ejemplo, ¿sí? Eso tiende a bajar muchas veces de más. Falta de educación a la persona con diabetes, escasa alimentación también, ¿sí? El paciente no se alimenta como corresponde, no come sus comidas a horario, entonces puede disminuir su azúcar durante el día, ¿sí? Sobredosis en la medicación de hipoglucemiantes, actividad física sin tomar precaución. Exceso de actividad física también puede llevar. Ayunos prolongados, ¿sí? Que ya causa daño en los riñones, en el hígado, ¿sí? Y el alcoholismo. El alcoholismo sabemos que causa daño luego en nuestro hígado comúnmente, más en el paciente diabético con más razón todavía, porque le hace trabajar el doble. ¿Cómo se trata una hipoglucemia en el paciente? ¿Sí? En dos casos, tenemos pérdida de conciencia y con prácticamente sin pérdida de conciencia, ¿sí? Vamos a hablar primero del paciente que baja su azúcar, pero no hay pérdida de conciencia. En este paciente, ¿verdad? Tiene que consumir alimentos líquidos, muchas veces leche, jugo, frutas, ¿verdad? Sin hidratos de carbono, ¿sí? Sin azúcar. La disminución de glucemia sin pérdida de conciencia. Cuando es leve, ¿sí? Cuando es moderada ya se aumenta lo que es hidratos de carbono simples, un poquito ya de azúcar en la dieta, ¿sí? Leche con azúcar, ¿sí? Pan, queso, un ejemplo, ¿sí? Cuando hay pérdida de la conciencia en el paciente que ya bajó demasiado su azúcar y de prácticamente la pérdida de conciencia, se le administra por vía endovenosa, en bolo prácticamente, glucosa hipertónica, el suerito especial que contiene glucosa, ¿sí? Se le hidrata al paciente, ¿verdad? Con suelo glucosado al 5% o a 10%. Y se trata de recuperar la conciencia del paciente, tratando de ayudarle ya con la alimentación vía oral, ¿sí? Pero el paciente que baja de golpe prácticamente sí o sí necesitamos, ¿verdad? Hidratarle con destroza al 5 o al 10%. Algunos síntomas cuando el azúcar baja de más en el cuerpo, ¿verdad? Aparece la hipoglucemia, ¿verdad? En estos casos podemos observar palpitaciones en el paciente, un apetito exagerado, temblores en el paciente diabético, sudoración profusa, cefalea, dolor de cabeza, astenia, confusión, incoherencia, falta de concentración, trastornos de la conducta, convulsiones y pérdida de conocimiento en el peor de los casos, ¿sí? Prevenir la diabetes está en tus manos, dice un refrán. Entonces, cuidemos nuestra salud. Tratemos de chequear nuestra salud en el caso de que tengamos diabetes, controlarlos a tiempo, ¿sí? Porque es una enfermedad crónica, como dije al principio, no tiene cura, que prácticamente se vuelve progresiva, pero podemos llevar una vida normal con tratamiento, ¿sí? Tanto farmacológico como ayuda en cuanto a la alimentación también. Y hábitos de estilos de vida saludables. Y eso es todo por hoy. Si tienen alguna consulta, alguna sugerencia que quieran dar, alguna cosa que quieran comentar respecto al tema, está abierto a partir de ahora. Bueno, si quedó todo claro, chicos, yo voy a alzar esto en la plataforma con las tareas correspondientes a la fecha. Dale, profe, gracias. Que tengan muy buenas noches todos.
Nos vemos en la próxima clase.